Le damos la más cordial bienvenida a los estudios de Digital Noticias, primera emisión, a Víctor Hugo Herrera. Él es consultor empresarial y está con nosotros para tratar este tema que muchos se preguntan. ¿Cómo hago negocios, Víctor Hugo? ¿Cómo emprendo en una época tan difícil como la que vivimos? Bienvenido. Gracias, Walter. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que una de las cosas principales que tenemos que tener todos claro es que la crisis que vivimos, la crisis que sentimos, es realmente una oportunidad de mejora. En el fondo sabemos que esta es una crisis, sobre todo en el Ecuador, social. Es muy diferente hablar de las crisis de negocios. Entonces por ahí hay que entender las diferencias. ¿Y eso cómo lo superamos, Víctor Hugo? Bueno, si hablamos de negocios, yo creo que hay un factor importantísimo a tener en cuenta. Y es que los negocios se deben de profundizar de tal manera que tú puedas ver qué te conviene como emprendedor, qué te conviene como empresario a hacerle a tu producto y a la experiencia de relacionarte con tus clientes para poder vender mejor que antes. Eso es uno de los factores. El segundo, te podría decir que principalmente es ver cómo le sacas ventajas que te hagan diferenciarte. Es decir, cómo soy diferente a mi competencia, diferente en el mercado, cómo me hago valer más. Los famosos autores hablan de esto porque ellos se han dado cuenta que las asesorías que dan a las empresas, como lo doy yo, es buscar esas oportunidades de diferenciación, diferenciarte. Ahora, pero la pregunta que muchos se harán, estimado Víctor Hugo, ¿cómo le hago para hacerlo yo? Porque yo no soy un gran empresario, no tengo para hacer grandes inversiones y lo que se ha puesto de moda pues desde el 2020 a la fecha son los emprendimientos pequeñitos. ¿Aplica también ahí eso? ¿Hay como poder ejercer lo que los grandes empresarios hacen y que usted ha mencionado dentro de los pequeños emprendimientos, que es lo que hoy en día más existe y que, como Erika dijo antes de finalizar la parte informativa, son los negocios digitales los que van a tener que prevalecer, porque con esto de las vacunas ya tener un local es cada vez más complicado? Mira, lo has dicho totalmente por ahí. Realmente quien no está en este momento en el mundo digital prácticamente no está en el mercado. Justo en la mañana hablaba con uno de los miembros de este gran canal y lo que yo le decía es que profundamente hay que pensar que hoy el nuevo comprador está en un celular. Así es. Ese nuevo comprador, ¿qué es lo que hace? Mira, determina qué producto se acerca mucho a él, qué expectativas él también puede cumplir con ese producto. Entonces, por ahí está el primer indicador clave. Es decir, si tú eres un pequeño emprendedor, estás diciendo pequeño, pero para mí los pequeños pueden tener las ideas más grandes muchas veces. Correcto. Lo que necesitan es apoyo. ¿Ya? Y como un paréntesis, muchos de los grandes negocios que existen hoy en día nacieron de un emprendimiento. Total, nos vamos al hombre más rico de este planeta, que es Amazon, el dueño de Amazon. Así empezó, nadie creía en él, lo hizo en su garaje y muchos de nosotros hemos hecho lo mismo. Ahora, ¿qué profundamente tienes que hacer como emprendedor, pequeño, mediano o grande? Es apuntar a esa capacidad de llegar al cliente, a tu cliente, a ese cliente que te va a escoger porque tienes atributos que a él le llegan bien. Entonces, creo que por ahí nosotros tenemos que buscar aliarnos con empresas grandes cuando somos pequeños o cuando somos muy grandes con empresas más grandes aún. Y en esas alianzas ir buscando oportunidades de mejorar nuestras relaciones comerciales. Ya, pero ¿cómo? Yo que no tengo nada de experiencia en venta, dirá algún televidente, y yo también no tengo nada de experiencia en venta. Quiero emprender, ¿cómo sé cuál es el emprendimiento? Todo parte necesariamente de la habilidad que yo tenga. Por ejemplo, perdónenme que hable en primera persona, pero tengo facilidad para hablar en público, por ejemplo. ¿Tienes esa habilidad? Eso, de esa habilidad puede partir, porque muchos dirán, mi habilidad es tejer. Bueno, pero de esa habilidad se puede partir. Oye, es lo principal, porque si tú no vendes tus talentos, tus habilidades y no colaboras con más personas que tú sabes que tienen otras habilidades, no vas a lograr mucho. Entonces cuando tú te unes con un equipo de personas, y ahí estás tocando el fondo de esta teoría, y es cómo hago más con gente positiva. Si yo tengo una idea y la puedo llevar a una acción, eso es lo que tengo que buscar. ¿Cómo hago más con la gente que me rodea? O sea, el primer paso es superar el miedo. Por supuesto. Definitivamente, todos tenemos miedo a algo. Yo, principalmente cuando arranqué en el mundo de los negocios, en el mundo de las ventas, lo que yo hacía es aprender de los mejores.
Entonces eso hace que tú a través del conocimiento puedas meterte unas ideas muy claras de cómo salir fortalecido. Nadie es dueño de la verdad, pero sí somos dueños de nuestro destino. Si no tomamos en cuenta, por ejemplo, nuestras debilidades y las mejoramos, vamos a estar estancados. Y ahí vienen los miedos. Y en el tema financiero, porque a ver, mi habilidad es esta, la otra, estoy escuchándolo al señor Herrera que me dice que de ahí puedo partir, ok, pero ¿cómo consigo darle esto vida si no tengo recursos? Si estoy en central de riesgo porque por la pandemia me quedé sin trabajo y estoy endeudado y nadie me quiere hacer un préstamo de capital. Creo que es cuestión de ir poco a poco, quizás con algo de paciencia, empezar con lo que se tiene. ¿O me equivoco, Víctor? Bueno, algo de eso es verdad, pero si tú estás sin capital financiero, ese es el tema, plata, ¿cómo hago si no tengo plata? Bueno, hay muchas empresas que están estancadas en las ventas. Yo conozco mucha gente exitosa que se dedica a fortalecer las ventas de una empresa a través de comisiones que él gana. Todo es un tema de actitud al final. Si te das cuenta, si tú estás, digamos, en una crisis y no tienes recursos económicos ni financieros ni apoyo en el sistema financiero, pues tienes que buscar alianzas, tienes que buscar apoyo, tienes que conversar con personas que necesiten que su negocio crezca y tú te puedes apalancar con esas personas. Hoy se llama dropshipping, así le han puesto el nombre los americanos. Y como nos gusta copiar, lo que podemos decir a esto es un gran comisionista de otras marcas. Y esa persona, en ese caso puntual que tú me estás diciendo, lo que va a hacer es generar ingresos. Una vez que llega a un cierto capital, yo le llamo ese capital inicial, lo que tiene que hacer es invertir bien. Y para eso tiene que educarse también. O sea, siempre va a haber los mismos principios. Lo que pasa es que nos alejamos de las realidades, vemos a veces muchas fantasías o muchos miedos que se ponen en nuestra mente y a través del conocimiento, a través de la práctica, a través de la experiencia, a través de los fracasos, a través de los triunfos, tenemos que hacer un aprendizaje y lanzarnos. Emprender no es tarea de todos, eso sí quiero decir, porque mucho se dice y se viraliza el hecho, dedícate a emprender, dedícate a ser bueno en lo que eres. Y después de eso, cuando eres bueno en lo que eres, toma el destino que tú quieras llegar con objetivos súper claros. Walter, fundamentalmente necesitamos capacitación, conocimiento, y hoy ya es hasta gratuito, ¿no? Nosotros en Conexión Gerencial trabajamos mucho en esto, y adicionalmente, ¿qué es lo que hacemos como seres humanos? Buscar la mejora continua. Si tú tienes un emprendimiento que ya ha avanzado un poco más y siente la crisis, ya ahí es otro tema, tienes que ver en qué estás fallando. Y en esas fallas, reconstruir, mejorar, apalancarte, buscar amigos, buscar socios, buscar inversionistas y seguir adelante. Y sobre todo dejar las reglas en claro, porque por ejemplo, en una misma familia, si alguien tiene la habilidad de hacer cerámica, por decir un ejemplo, pero quizás esa persona no tiene la habilidad para el uso de redes sociales, pero el hijo sí, o el nieto sí, pues bueno, se puede ir haciendo pequeñas sociedades en familia, pero siempre dejando las reglas del juego claras. Es decir, si esa pequeña sociedad, yo hago el producto en cerámica y tú me ayudas a promocionarlo para poderlo vender y de allí tú te puedes ganar esto, lo otro, todo dejarlo hasta por escrito, porque si no esa pequeña sociedad, que por muy familiar que sea, se puede requebrajar y volver a cero. Has dicho algo mágico y es importantísimo que los televidentes digitales de este hermoso canal sepan que la formalidad hace que seamos organizados. Cuando se rompe eso, en la mayoría de los casos, en los fracasos, empiezan los problemas. Si tú conversas con alguien, participas de un negocio, un cuaderno donde anotar, luego pasarlo a un documento donde tú puedas pasarlo por un correo y luego puedas decir, oye, a partir de este documento, estos acuerdos, todo esto que nos hemos planteado, fírmalo aquí al lado, yo lo firmo y ya está. Y no nos olvidemos que esa formalidad es para todo, para vender, para cobrar, para impulsar el negocio, para promocionarlo y para generar en los clientes esa parte importante que es la experiencia de ser una empresa que satisface necesidades formalmente. Por algo dicen que no hay que mezclar la amistad con los negocios, ¿no? Bueno, yo tengo otra opinión. Yo creo que hay que saber escoger los amigos para hacer negocios. No, claro, pero me refiero a que, por ejemplo, lo que usted dijo de la firma, a veces es un papel nada más que yo te firme, eso no tiene validez. No, una cosa es la amistad
Pero otra cosa ya es el abuso de confianza y el querer dejar las cosas ahí nomás sin importar el daño que le estoy haciendo al otro. Bueno, tenemos que ser muy perspicaces. Si yo voy a hacer un documento formal, tengo que ir a una notaría. ¿Cierto? Tengo que acercarme a la notaría, pedir asesoría y comenzar a tener esas actitudes de mentalidad. Que al final, esa mentalidad de empresario es la que cambia la vida de un emprendedor informal. ¿Cómo hacemos, Víctor Hugo, para que ese emprendedor informal que usted menciona, ese pequeño emprendedor que, como usted muy bien dijo, puede ser pequeño emprendedor pero con grandes ideas y no sabe quizás que esa gran idea está esperando que él se active para poder darle los frutos que él está tanto necesitando? Así como hoy en día con un dispositivo móvil uno encuentra el producto que quiere, uno lo compra, otros lo venden. En ese mismo dispositivo móvil, ¿hay alguna aplicación o alguna, de pronto alguna charla suya que usted recomiende como para que estas personas puedan dar ese primer paso y comenzar a emprender y así hacer negocios en esta época de crisis? Sí, efectivamente, mira, nosotros hoy tenemos varias ventajas que hace años no teníamos, 15 años atrás. Tenemos el Internet. Si tú te metes a cualquier canal serio, ya sea canal de YouTube, buscando líderes, buscando autoridad en la materia que quieras perfeccionar, por ejemplo en ventas, puedes buscarme a mí, me gustan mucho las ventas, ¿okay? Puedes ir a Instagram, @VictorHugo Herrera, y ahí tienes muchos programas que vas a encontrar cosas gratuitas, lo mismo en YouTube. Pero si buscas otro tipo de temas en los cuales tú quieras perfeccionarte, no está. Hoy tenemos una máquina con inteligencia artificial que se viene a pasos agigantados, donde tú apenas ingresas, tienes un algoritmo que te localiza a las personas más líderes que te pueden aportar el conocimiento. Ya no hay excusa, mi querido Walter, ya no hay excusas para el que quiera hacer las cosas, ya no hay excusas. Lo primero que yo le digo a un emprendedor, si es emprendedor, háblate en positivo, háblate profundamente en tu interior para que tu exterior sea capitalizar esas ideas, esas acciones, esas decisiones. Hemos tenido una amarga experiencia en la pandemia. ¿Pero qué nos hizo esa experiencia y esa crisis? Y volvemos al tema del invitado que soy en este canal. Esa crisis nos hizo movernos más rápido, más tenaces. Y tenemos hoy en día la oportunidad a buscar salidas, de vender por internet y llegar a la casa, a pesar de cualquier circunstancia de crisis social que vive el Ecuador. ¿Acaso Estados Unidos, acaso países como España, Inglaterra, no vivieron crisis? El mismo Japón. Y si no nos vamos al más grande, entre los grandes, entre Estados Unidos y la China hoy por hoy. ¿Y qué ha salido después de esa crisis? Una renovación completamente de la mentalidad y la actitud y el comportamiento de los países. Ecuador ha estado muy cómodo. Ese ha sido nuestros principales problemas sociales y por eso estamos teniendo lo que nos está pasando. No hemos sabido identificar los líderes. Estamos teniendo los problemas que estamos teniendo a nivel social. Eso tú nos puedes enseñar mucho con todos los noticieros que haces y con todas las entrevistas. Pero volviendo al tema de los emprendimientos, te invito a generar un acto de conciencia. Métete, baja una aplicación sencilla, se llama Model Business Canvas. Ahí te va a decir, lo primero, qué propuesta de valor tienes para poder emprender. Siéntate con gente propositiva, siéntate con gente con buena actitud, sin que sean gurús ni que sean científicos. Y luego que llenes esos documentos que son muy sencillos, que te va a tomar menos de una hora, comienza con lo que tengas y comienza ya. Esa es mi recomendación, querido Walter, a todos estos emprendedores y a toda la fuerza empresaria del Ecuador, porque es para todos. Es un nivel interno que tenemos que hacer quienes hacemos empresa o emprendimiento y es un nivel externo hacia el cliente y hacia la gente que nos rodea. Y ahí sí vamos cambiando un poco la mentalidad del ecuatoriano o la mentalidad de ese emprendedor. Volvámonos personas que toman acción, toma acción, pensando en el bienestar tuyo y de los demás. Si tú logras eso, vas a darte cuenta y vas a capitalizar todas estas ideas que te van a llegar. Lo importante es estar enfocados, lo importante es ver que una de las cosas que tenemos es mente, cuerpo y corazón. Y en base a eso, salir adelante. Creo yo también, ya para terminar, no mirar lo que le dio resultados a otro en cuanto a que si el de allá le fue bien vendiendo este vaso, yo voy a hacer el mismo vaso. No, búsquele un valor agregado. Puede ser el mismo vaso, pero de pronto no de este tamaño, sino más grande. Marque su diferencia y marque su propio espacio. Mira, has dado el punto clave. Un punto clave que yo le digo a todo empresario cuando me contrata.
diferénciate, porque si no eres una copia más y el cliente no decide comprar. Lo mismo los emprendedores, lo mismo pasa con ellos, quieren salir copiando y eso es un problema social también. Entonces luego no venden, se quejan y Ecuador tiene la tasa más alta de deserción en el emprendimiento. Gracias, Walter, por este video. Gracias a Víctor Hugo Herrera, consultor empresarial, por esta magnífica entrevista. Creo que no va a ser la última vez que lo tengamos aquí en este estudio. Siempre bienvenido.